Bueno, el nombre del artículo va a ser Ejército de Liberación Nacional y Partido Comunista de Kurdistán, Violencia sin Fronteras. Mi nombre es Sebastián Romero y les voy a explicar un poco más en qué consiste el artículo. Un análisis entre el PKK y el ELN, cómo estas guerrillas se van a formar y cómo van a afectar a sus países de origen. Vamos a ver que pues, existe un concepto de Estado y que cuando las ideologías de este Estado van en contra de las ideologías de parte de su población, de forma muy radical van a surgir guerrillas. Entonces, pues obviamente estas guerrillas son grupos armados con carácter desorganizado que generalmente se van a encontrar en ciertos territorios en los que es muy difícil que haya presencia del Estado. Con respecto al cuestionamiento que nos vamos a hacer sería cómo afectan las guerrillas de las relaciones internacionales de los países en los que se encuentran y qué podríamos hacer para mejorar la situación. Entonces vamos a buscar en primer lugar establecer una comparación adecuada de por qué existe conflicto en Turquía y Colombia. En segundo lugar, determinar qué métodos emplean las guerrillas para pasar las fronteras de sus países y en tercer lugar, qué métodos son viables para acabar con el conflicto, tomando en cuenta los procesos de paz de la región. Bueno, en el contexto del ELN, veríamos que de más o menos de 1964 hasta la actualidad, tendríamos que la oligarquía colombiana, pues en su violencia liberal conservadora, dejó los campos colombianos llenos de sangre, violencia, muerte, viudas, entre otros, y mucho odio, por lo que surge el Ejército de Liberación Nacional en el contexto también pues, de la Revolución Cubana, la ideología socialista, surge con el fin de acabar esta violencia. Como de Kurdistán, más o menos, por decirlo así, porque está en kurdo, el PKK, surgiría de 1977 hasta la actualidad, dejándonos ver cómo, pues en primer lugar, es un territorio que no está bien definido, como podemos ver en el mapa, no tiene un país propio, entonces está de repartido entre Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia, y vamos a ver cómo pues, sus habitantes sufren discriminación. Entonces, vamos a hablar también de las consecuencias que trae el conflicto. Pues aquí vamos a ver que la PKK trajo a Turquía, que es uno de los principales donde hay mayor población kurda, 40.000 muertos entre los kurdos y el Estado turco. Y además vamos a ver un factor clave que es el desplazamiento de cientos de miles de personas. Con respecto a Colombia, vamos a ver cómo por lo menos se afectan las relaciones armadas con Estados Unidos, debido a que Estados Unidos, por lo que estaba pasando por el incidente del 911, no puede permitir que exista algún tipo de guerrilla o violencia, ya que pues en todo caso donde haya instituciones débiles va a haber mafias y donde haya mafias va a haber terrorismo. En este caso también vamos a mencionar como la importancia de la negociación, pues ya hemos visto por qué es importante por sí negociar, pero pues para dar un poco más de contexto, en primer lugar vamos a tener en cuenta algunas frases como que la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa y que la guerra es la mejor escuela para el cirujano. Aquí estas serían frases de Erasmo Rotterdam y de Hipócrates. Entonces vemos que hombres sabios siempre han opinado que la guerra es la peor manera de llegar a algo o de obtener lo que se busca. Con respecto a si es posible la paz, si es posible la paz, vemos países como Colombia, El Salvador, Irlanda del Norte, Sudamérica, Nicaragua, el Congo y Sierra Leona, que sí ya pudieron llevar a cabo procesos de paz. Para cuestionarnos también, pues tendríamos en cuenta qué motivos, qué elementos pudieron causar el fracaso de una negociación. En este caso sería por lo menos para los acuerdos de paz en Indonesia, Israel y Nepal que se vieron afectados fueron factores que tienen en común como la inseguridad, la desconfianza, las incompatibilidades en las demandas o los problemas con los mediadores y la interpretación errónea de ciertos acuerdos, por lo que vemos que estos son factores que debemos tener en cuenta y algunos que son los más frecuentes que ponen en riesgo las negociaciones podrían ser la desconfianza o rechazo pues, a algunos mediadores, la existencia de combates en paralelo, las escisiones y disidencias en los grupos armados y las tensiones de los países vecinos y las divergencias fundamentales, por decirlo de alguna forma, de los temas a discutir. Entonces aquí vemos cómo es importante en primer lugar que siempre haya confianza en los procesos de negociación. En segundo lugar, que haya de que en los procesos de paz siempre exista el respeto y el cese al fuego, para que así no se reavive el conflicto de alguna forma. Con respecto a los recuerdos y consejos de paz, que es otro apartado, vamos a tomar en cuenta las negociaciones que tuvieron con las FARC, en los que se dio una participación internacional de muchos países con respecto al gobierno de Pastrana, con las negociaciones con la FARC, para llegar a un acuerdo y para asegurar el cumplimiento de dichos acuerdos. Con respecto a esta etapa de posconflicto, es importante que tengamos en cuenta que todo
todo el tiempo se va a mencionar y se va a destacar que debe haber confianza y que el cumplimiento de los acuerdos es primordial, por lo que para que haya dicho cumplimiento es importante que haya presencia de organizaciones internacionales que de cierta forma van a ser más justas bueno, al ser en cierta forma ajenas al conflicto, pueden jugar de forma más justa. Y por último, que pues con respecto al ELN, se podría tomar otro proceso de paz que fue el proceso de paz de Nicaragua, que prácticamente se procura la reinserción de sus habitantes, de los habitantes de la guerrilla del norte 380. Y con respecto al PKK, se va a buscar, en ambos casos siempre se va a procurar tomar ejemplos como los acuerdos de paz en Colombia o el proceso de paz en Nicaragua, y vemos que en primer lugar se procura restablecer el territorio de las personas y asegurarles que van a tener una vida y que van a poder empezar desde cero, y con apoyo del gobierno obviamente. Y en segundo lugar, que va a haber un cese al fuego, que es lo más importante y lo más primordial para acabar con la violencia. Entonces, una vez acabado con la violencia, ya se puede iniciar un proceso de paz más efectivo. Para concluir, pues que es común que tengamos diferencias ideológicas, pero lo importante siempre será el respeto y evitar la radicalización. En segundo lugar, que siempre va a haber violencia debido a la existencia de guerrillas, y que estas se pueden extender muy fácil, por lo que es importante siempre procurar para que no haya guerrillas, no haya problemáticas sociales o dar solución pronta a las problemáticas sociales. Y tercero, pues brindarle una oportunidad a la paz que pueden parecer escasas, pero que siempre podrán estar ahí. Y eso sería todo. Muchas gracias.